Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Oh Dios eterno y soberano, adoramos tu santo nombre por Jesucristo y te damos las más infinitas gracias, Señor mío y Dios santo, porque podemos acercarnos a ti, bendito Dios, y porque tus santos oídos están atentos a nuestras oraciones. Oh Señor, recibe nuestras oraciones en esta hermosa mañana de domingo, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, Dios, y ministra nuestras vidas, las cuales están en tu presencia, para que tú nos ayudes, Dios. Vamos a predicar tu palabra y necesitamos la asistencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Que tu divino respaldo se haga manifiesto también en favor de todos los que van a tener la oportunidad de presenciar este video. Que tú obres en cada vida y en cada corazón en este día, Dios mío. Porque yo sé, Padre mío, que hay muchas necesidades que agobian, Dios, a la raza humana. Y que muchas de las personas hoy están esperando un milagro de ti, Dios mío. Obra, Dios, conforme a tus ricas y abundantes misericordias, tocando las vidas y los corazones, ministrando con poder, liberación y sanidad, salvando las almas perdidas, restaurando las familias, Dios mío, porque tú eres un Dios de familia. Úsame, Dios mío, conforme a tu gracia divina. Respalda la palabra que hoy vamos a predicar en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Y de antemano te doy las más infinitas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tengan muy buenos días, mis amados y amadas hermanos, a todo el pueblo del Señor Jesucristo, a todos los amigos, amigas, a toda esa vasta audiencia, a todas las personas que tienen la gran oportunidad de presenciar este video y de escuchar la palabra que vamos a predicar en este día precioso en las manos del Señor para bendecir. Y vamos a compartir la palabra de Dios que está registrada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11 y el versículo 23. Yo leo en favor de todos con la bendición del Padre Jehová, con la bendición de Jesucristo el Hijo y en la unción gloriosa del Espíritu Santo. Lucas 11, 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y voy a compartir una palabra intitulada en esta mañana: que tiemblen los enemigos de Dios y que sus hijos estén confiados en Él. Y la primera parte del título, que dice que tiemblen los enemigos de Dios, expresa una consecuencia en la vida de todas las personas que voluntariamente han tomado la decisión de andar a espaldas de Dios. Porque andar a espaldas de Dios, de pronto la gente se libera para hacer tantas cosas que para ellos son placenteras, pero que para Dios son aborrecibles, y que a la postre, más temprano que tarde, eso va a producir grandes tragedias en la vida de aquellas personas que andan a espaldas de Dios. En la segunda parte, en donde dice el título que sus hijos están confiados en Él, es obvio de que todo el que decide caminar en la perfecta voluntad de Dios, el abrigo y la protección de Dios los va a guardar.
Porque para ellos Dios tiene grandes promesas. Y una de las cosas que Dios hace es cumplir con todo aquello que Él promete. En el texto que tomamos de Lucas capítulo 11 y el versículo 23, Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Una cosa que como hijos de Dios debemos aprender es a ubicarnos. ¿Por qué tenemos que ubicarnos? Porque cuando nosotros nos ubicamos, vamos a saber realmente de qué lado es que estamos y hacia dónde es que vamos. En la conversión de una persona es imposible permanecer neutral en el conflicto espiritual entre el reino de Cristo y el poder del mal. Número 1, el que junto con Cristo no se opone a Satanás y a la maldad del mundo, se ha puesto en realidad contra Jesucristo. Cada persona está luchando del lado de Cristo y la justicia, o del lado de Satanás y la impiedad. En segundo lugar, las palabras de Jesús condenan cualquier intento de neutralidad parcial. Y precisamente la forma de descalificarse un creyente es cuando desarrolla una vida de obediencia o desobediencia parcial. Es por eso que somos presionados para hacer menos que lo bueno. Porque cuando nosotros hacemos menos que lo bueno, teniendo en cuenta que Dios nos ha salvado y nos ha colocado en este mundo, no es para que hagamos menos que lo bueno, sino para que hagamos lo bueno. Y cuando nosotros hacemos menos que lo bueno, lo que vamos a recibir es lo mucho malo. ¿Por qué? Porque el enemigo no se preocupa por sacar a la gente. En este tiempo el enemigo no se preocupa para sacar en forma agresiva a las personas de la iglesia. El enemigo se dedica a persuadir a la gente para que, entre comillas, hagamos un poquito de lo malo. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando nosotros hacemos un poquito de lo malo, todo lo bueno que podamos haber hecho se echa a perder. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce también la palabra. Y él sabe que un grano de levadura leuda toda la masa. El enemigo no necesita de meterse en forma total en la vida de la gente, ni en el hogar, ni en la familia, ni en la iglesia. El enemigo lo único que necesita es poner un poquito de su veneno. Porque con un poquito de su veneno, ese poquito de veneno tiene la capacidad de destruirlo todo. Por eso es que la Biblia nos dice categóricamente que nosotros en lo más mínimo no podemos darle lugar al diablo. La Biblia también dice que son las zorras pequeñas las que destruyen toda la viña. De manera que el enemigo no entra muchas veces a la vida de hombre, del ser humano, del cristiano o de la iglesia,
para demolerla en forma total, sino para contaminarla con pequeñas cosas que aparentemente no son dañinas, que aparentemente no son nocivas para la vida espiritual de la iglesia o del creyente. En el libro de Éxodo, en el capítulo 10, versículo 7 al 11, la Sagrada Escritura dice de la siguiente manera. Versículo 7 dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? ¿A quién se estaban refiriendo los siervos de Faraón? Se estaban refiriendo a Moisés, el servidor de Dios. Ellos están declarando categóricamente que Moisés era el juguete que le estaba dando duro a todo el pueblo de Egipto. Y por eso estas personas se expresan de esa manera. ¿Y qué añade a su declaración? Esta gente le dice a Faraón: deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Para qué estaba pidiendo esta gente que dejaran ir al pueblo de Dios? Para que salieran a jugar fútbol, para que salieran a correr en bicicleta, para que salieran a divertirse en la playa. No. Él le dice a Faraón: déjalos ir para que le sirvan a Jehová su Dios. No le dice para que le sirva este pueblo a los dioses de Egipto, sino para que le sirva a Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque esta es una característica que debe de manifestarse en los hijos de Dios. Ninguna persona que, aunque diga que es el hijo o la hija pechichona de Dios, es el hijo o la hija más querida para Dios, si esta persona no le sirve a Dios, o si estas personas no le sirven a Dios, están lejos de estar bajo la cobertura divina. Porque todo aquel que dice que es hijo o hija de Dios sabe para qué Dios lo tiene en este mundo, y que no es otra cosa sino para servirle a Él. De manera que el que no viva en este mundo para servirle a Dios, entonces no sirve para vivir. Porque lo que le da sentido a la vida en este mundo es precisamente cuando nosotros vivimos en este mundo para servirle a ese Dios que merece todo lo mejor de sus hijos. En el versículo 8 del capítulo 10 de Éxodo que tomamos, Moisés y Aarón son llamados por Faraón, el cual aparentemente les da el aval para que fueran a servirle a Dios. Y pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes son los que han de ir? La vieja carnada. Como si Faraón no se acordara que Moisés con anterioridad le advirtió que dejara ir a todo el pueblo de Dios a ofrecerle sacrificio. Ahora este hombre se las daba de amnésico. Ahora se las daba de que no sabía
quiénes eran los que debían ir a servirle a Dios. Ahora se las daba de que no se acordaba. Ahora cínicamente le pregunta a Moisés quiénes eran los que tenían que ir. Y en el versículo 9, Moisés le describe quiénes son los que son hijos de Dios. No se trataba de ninguno de los egipcios. No se trataba de Faraón ni de su equipo de gobierno. Se trataba única y exclusivamente de aquellos que eran verdaderamente hijos de Dios. Moisés le responde: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Está describiendo una lista de personas que habían sido específicamente separadas por Dios, un pueblo específico separado por Dios para él. Para que ese pueblo que específicamente él separó le rindiera gloria, alabanza, exaltación y todo el servicio que Dios demandara de ellos. Pero no solo para eso, sino también para derramar sobre ellos todas sus ricas y abundantes bendiciones. Porque cuando Dios separa un pueblo para sí, y ese pueblo cumple con el propósito por el cual Dios lo establece en esta tierra delante de su presencia, entonces Dios también estará dispuesto para derramar todas sus ricas y abundantes bendiciones, para llevar a este pueblo en medio de un mundo que vive duras tragedias, pero que independientemente de todas las tragedias que pueda vivir este mundo, su pueblo pueda disfrutar en su corazón de una continua fiesta que produce la presencia de ese Dios en el corazón de aquellos que se disponen para alabarle, glorificarle y para servirle como Él lo demanda. Por eso en el versículo 9, toda esta lista de personas están resumidas en personas que respiran. El pueblo que respira del aliento de Dios. Israel respiraba del aliento de Dios. La iglesia respira del aliento de Dios, del aliento del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo, ningún pueblo que respire del aliento del Espíritu Santo de Dios va a ser inactivo para adorar y glorificar a ese gran Dios. Por eso la Sagrada Escritura dice que todo lo que respira alaba a Jehová. Todo ese pueblo que respiraba del aliento de la vida de Dios estaba involucrado en el servicio a Jehová su Dios. En el versículo 11, Faraón dice: no será así. Ah, sí. No será así. En esto que el enemigo muchas veces se resiste, de que el pueblo que respira de la vida de Dios
no alabe y glorifique a ese Dios y le sirva en la dimensión que ese Dios pide de cada uno de nosotros. Faraón se levantó y dijo: no será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová. En una palabra, Faraón estaba ordenándole a Moisés que le ofreciera un sacrificio reducido a ese gran Dios. Faraón siempre va a condicionar el servicio a Dios a lo más mínimo. Faraón va a condicionar el servicio a Dios a lo más mínimo. Pero Moisés lo condicionó a lo que él le iba a parecer exagerado. Faraón le ordenaba a Moisés: venga a ofrecerle sacrificio a Dios, a tu Dios, pero en lo más mínimo. Y Moisés lo desafió. Moisés le dijo: no, yo no voy a ofrecerle sacrificio a Dios. El pueblo no le va a ofrecer sacrificio a Dios en lo más mínimo, sino que nosotros vamos a ir a ofrecerle sacrificio a ese Dios, a lo que a ti te va a parecer que es exagerado. Y todavía Faraón sigue exigiéndole a la gente, a la iglesia, de que le ofrezca sacrificios a Dios mínimo. Todavía Faraón sigue diciéndole a los hijos de Dios, como dijeron cuando esa mujer ofreció ese alabastro de gran precio al Rey y Salvador Jesucristo. ¿Por qué ese desperdicio? Mejor hubieran comprado un frasco de perfume del más barato y que los recursos de ese perfume caro se le repartiera a los pobres. Pero no era eso, ni es eso lo que ha querido Satanás. Satanás quiere siempre exigir la mejor parte para él y que el Señor la reprenda. Y que cualquier cosa que sobre se la llevan a Dios. Satanás siempre va a haber exageración en las cosas que nosotros le ofrecemos a Dios. En la vida que queremos presentarle a Dios. Por eso Faraón le dice a las mujeres: no es necesario de que tú uses ese vestido tan largo. No es necesario de que todas las semanas tengas que ir a la iglesia. Porque aún nosotros no necesitamos de estar en la iglesia continuamente para adorar a Dios, aún en la casa, aún en la fiesta mundana. Eso es lo que exige. Eso es lo que quiere Faraón. Dios lo pide todo de nosotros. Pero Faraón nos dice: dale una migajita. Ofrécele cualquier sacrificio de alabanza, no importa quiénes sean los que canten, no importa cómo esté el grupo, no importa cómo estén los músicos, no importa cómo se suban al altar, no importa cómo vivan los predicadores, lo importante es la intención. Pero para Dios no vale solamente la intención. Para Dios lo único que vale y es relevante cuando nosotros le damos lo que Él está pidiendo de nosotros. Por eso en el versículo 26, Moisés le responde: nuestros ganados irán también con nosotros. En una palabra, no solamente van a ir los niños, las niñas, los ancianos y las ancianas. También nuestros ganados se van. Porque todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros
y no quedará ni una pezuña. Moisés descarta la posibilidad de negarle a Dios ni lo más mínimo en su servicio. No le vamos a negar nada a Dios. No vamos a restringirle a Dios nada de lo que Él nos ha pedido. Se lo vamos a dar completico como Él nos los está pidiendo. Aún lo más mínimo, aunque lo más mínimo que Dios nos esté pidiendo parezca insignificante a los ojos de los enemigos de Dios. Porque nada de lo que Dios nos pide, aunque las demás que no conocen a Dios menosprecien aquello que Dios nos pide o que nosotros le ofrecemos a Él, para Dios no es insignificante, sino que es importante. Y por eso, aunque sea pequeño y Dios nos los pide, nosotros lo único que tenemos que hacer es ser diligentes y obedecerle para dárselo. En Daniel capítulo 3 narra que el rey Nabucodonosor estableció un edicto en Babilonia que involucraba a los hijos de Dios. Todas las cosas que el diablo inventa para someter el mundo, en ningún momento él quiere excluir a los hijos de Dios, él quiere involucrarlos. ¿Por qué? Porque cuando él logra convencer a los hijos de Dios para que participen en sus programas, y los hijos de Dios accedemos, dice que porque le tenemos mucho aprecio a aquellos que nos quieren involucrar, lo podemos complacer, pero con ello nos estamos volviendo enemigos de Dios. Y el enemigo lo sabe, que cuando nosotros participamos de sus programas, inmediatamente le estamos dando las espaldas a Dios. Y al darle las espaldas a Dios, estamos perdiendo todos aquellos privilegios que tiene el hombre cuando habita bajo el abrigo y la protección divina de Dios. Y por eso Nabucodonosor estableció ese edicto en el que involucraba a los hijos de Dios, que todos sin excepción adorasen una imagen que él hizo construir, y puso sentencia a los que no la obedecieran. Los que no obedezcan ese edicto de adorar a la imagen que yo he construido, sea lanzado en un horno de fuego ardiendo. Pero Ananías, Azarías y Misael se negaron rotundamente a adorar esa imagen y postrarse delante de ella. ¿Y qué sucedió? Fueron acusados delante del rey, que los hizo llamar inmediatamente. Cuando ellos se presentan delante del rey, él los censura por no haberle obedecido. Y le ratifica nuevamente la orden y los amenaza con la advertencia que ningún Dios los libraría de su mano y del horno si no lo obedecían. A lo que con toda tranquilidad ellos le respondieron: el Dios a quien exclusivamente servimos, ese Dios al que nosotros le servimos, no otro. No es ninguno de los dioses de ustedes, egipcios. No es el Dios de ninguno de los otros pueblos. Es el Dios al que nosotros adoramos, el cual hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Ese Dios del cual yo te estoy hablando, ese Dios que abrió el mar rojo
ese Dios que consumió a todos los enemigos que se atravesaron al paso de su pueblo Israel, ese mismo Dios nos va a librar del horno y de tu mano. Y aunque no nos libre, sepa, rey, por mucho que usted aterrorice a los de su pueblo, a nosotros no nos va a aterrorizar para que adoremos su imagen. Nosotros no vamos a adorar tu imagen y nos vamos a postrar delante de ellos. ¿Cómo se atreven? ¡Claro que nos atrevemos! El rey estaba furioso y ordena a los verdugos que calienten el horno 7 veces más de lo normal y lancen a estos al horno con todo lo que tienen puesto. Y así lo hicieron. Y era tan intenso el fuego del horno que los verdugos fuera de él murieron en el acto. ¡Qué cosa tremenda! Los verdugos obedecieron al pie de la letra la orden de su amo, Nabucodonosor. ¿Y cuál fue el pago que ellos recibieron por ser obedientes al diablo? El pago fue con la muerte. Murieron por servirle a su amo. Y es triste de que tanta gente a la cual Dios le ha dado vida, le ha dado libertad, le ha salvado la familia, no se atreven ni a ofrecerle ni a servirle ni un poquito con su tiempo a Dios. Pero para las cosas del mundo, ¡ay! Es así. Para esas sí son diligentes. Murieron estos por estar sirviéndole a este rey pagano. Eso es lo que le va a suceder o le ha sucedido a tanta gente que rehúsa servirle a Dios porque le está sirviendo a otros dioses. Y quizás algunos digan, no, si ya nosotros quebramos la imagen de San Martín, de Carmen, del corazón de Jesús y todas esas cosas las hicimos miga. Pero todavía tienen otros dioses. Algunos tienen sus hijos que son dioses para ellos. Sus esposos, sus esposas son dioses. Y por causa de ellos